lo dijo en la primera hora. El viernes creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Una acción de la Fiscalía General del Estado, el allanamiento a la vivienda y oficinas de 2 juezas que fueron parte de esta decisión de cambiar de cárcel a Wilman Terán. Creo que eso también hay que explicar a la audiencia. Wilman Terán estaba en La Roca y lo trasladan a la cárcel 4. No es que le han dado la libertad. Pero bueno, aquí se dice cualquier cosa a veces, ¿no? La nota que publicó Vistazo: la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron el domicilio y las oficinas de 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia que favorecieron al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. Según el Ministerio Público, que denominó la investigación como caso confortable, las magistradas habrían incurrido en el delito de cohecho al beneficiar al detenido con la admisión de una acción constitucional para su traslado de la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la cárcel 4 de Quito. Se recabaron varios indicios como dispositivos móviles, computadoras portátiles, una CPU, una agenda, un CD y documentación, informó la Fiscalía sobre este tema. Bueno, una de las juezas es la doctora Emma Tapia Rivera, que está conectada con nosotros vía telemática. La doctora Emma Tapia es además la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Doctora, bienvenida, le saludamos desde la cabina de Radio Armónica y el portal Primera Plana, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Me gustaría decir que estoy bien, pero la realidad es que no lo estoy. He sido enormemente impactada por esta decisión, Fabricio. El día viernes, todo el viernes, estuve constantemente perseguida por varios carros que ahora sé que son de la Fiscalía. A ratos no entendía si era cierto lo que estaba viviendo. Y lo único que se me ocurrió, la verdad, es que era por la sentencia que habíamos dictado mi compañera Caterine Muñoz Ubía y yo. Que algo que siempre proclamo yo en todos los foros. Hace poco estuve en un Congreso Mundial de Justicia Abierta y es algo que quiero decir. El Poder Ejecutivo puede fallar. De hecho, hemos, por decir así, defenestrado varios presidentes, nos hemos quedado sin presidente. Hace poco nos quedamos sin Asamblea Nacional y el país siguió funcionando. Lo que no puede dejar de funcionar jamás es la función judicial. Porque a ella acuden los ciudadanos, a ella acude un trabajador a pedir su salario, una madre a pedir una pensión, acude una persona que ha sido asaltada, violada, a que un juez le haga justicia. Y si vamos a atacar a la función judicial, creo que es el principio del fin de la democracia de un país. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Como hemos conocido en estos últimos días, en estas últimas horas, en efecto, se la investiga por supuesto cohecho. Esto a raíz de esta sentencia que se habría emitido en la que se aceptó el habeas corpus solicitado en este caso por Wilman Terán. Usted salió a defenderse, digamos, de alguna manera a través de un comunicado que fue público en el que explicó las razones por las cuales se tomó esta decisión de esta sentencia como tal. ¿Podemos un poco ampliar estos elementos para entender las razones por las cuales se concedió el habeas corpus? Pero primero quisiera contarle algo. A mí no me ha llegado absolutamente nada. Yo no tengo una notificación, yo no sé de qué se me está investigando. Lo que sé es exactamente lo que ustedes, lo que circula en redes, lo que está en los estados de WhatsApp que dice ya ha circulado varias veces, y entre ellos se me dice tanto a mi compañera como a mí que estamos investigadas por cohecho. Ahora, analicemos qué es el cohecho y perdónenme que no tenga todos mis códigos, mis computadoras, todo lo que está a mi alcance para poderme defender. El cohecho define el Código Integral Penal, que es aceptar beneficios económicos o de otra índole a cambio de agilitar a lo mejor un proceso o de recibir
ciertas dádivas. Cohecho a nosotras. Mire, Belkis, mi compañera Caterine Muñoz y yo formamos parte de la sala laboral, que además mes a mes he ido yo informando. Hemos ido informando nosotros porque es nuestro trabajo diario. Con Caterine algún rato decíamos, estamos dejando nuestra vida y nuestra familia a cambio de dejar la única sala de la Corte Nacional que se encuentra al día. Cohecho a nosotras, ¿qué favor hicimos? Mire. Doctora, perdón que le interrumpa. Doctora, sí. Perdón que le interrumpa. Cohecho, en términos morochos, en términos coloquiales, cohecho significaría que a usted como jueza le pagaron para que usted emite un fallo a favor de... ¿Eso significa el cohecho, doctora? Exactamente, Fabricio. Ahora, de que claro, no pueden encontrar un pago porque no lo van a encontrar. Allanaron mi casa, mi hogar, estando mi hijo ahí, allanaron mi casa. ¿Y sabe qué encontraron, Fabricio? Esto. El agua de coco. Un agua de coco. El agua de coco. Sí, además, que estaba en el velador, ¿verdad? Estaba en mi velador, sí. Y además una caja fuerte de este tamaño que sabe que contiene, Fabricio, los anillos de matrimonio, de mi matrimonio, que mi esposo no está ahora conmigo y los guardo. Fue todo lo que se llevaron. Estuvo mi computadora, estuvo mi iPad, estuvo mi celular. Nada de eso se llevaron. Porque abrieron ese rato, mi hijo les dio las claves para que abran y no encontraron nada. Ahora, ¿cuál es el aparentemente cohecho y esto directamente contra mí? Mi hijo, y todo el país lo sabe, trabaja en la función, concretamente en el Consejo de la Judicatura. Él está trabajando ya más de 2 años ahí. Wilman Terán nunca supo que él ingresó a trabajar en el Consejo de la Judicatura. Esta parte le iba... Ahí lo entrevistó. Doctora, perdón que le interrumpa. Esa parte justamente iba a ser materia igual de nuestras preguntas, porque claro, una de las narrativas que se posicionó el viernes, que lo hicieron algunos medios, algunos portales y algunos colegas, es que aparece una acción de personal de su hijo y varias de estas publicaciones daban cuenta de que usted, a través de Wilman Terán, logró que su hijo pase a trabajar a la función judicial. Claro, yo obviamente pensaba preguntarle esto el momento de la entrevista para conocer sus descargos, pero le digo, o sea, digamos que es así, imaginándonos que es así, ¿qué tiene que ver el cohecho cuando, en último caso, si uno piensa que esto es un delito, uno podría hablar de tráfico de influencias, pero no cohecho? Pero creo que es importante esta aclaración. ¿Wilman Terán contrató, siendo presidente del Consejo de la Judicatura, a su hijo, doctora, en la función judicial? No, Fabricio. Lo contrató una de las personas que ahora es vocal, pero ella era directora de género. Hay una entrevista que puedo hacerle llegar en la que le preguntan a aquella persona que era directora de aquella época y le dicen por qué contrató al hijo de Inma Tapia. Primero debemos recordar que el doctor Terán sacó prácticamente a todo el personal del Consejo de la Judicatura e hizo un llamado público para que se presenten. Él se presentó. No voy a hacerle llegar el currículum de mi hijo, pero está terminando una maestría, tiene escrito un libro, es autor de varios artículos de revistas indexadas, es profesor, es conferencista nacional e internacional, y lo que dice la persona, y está grabado, es que encontró en él una persona, ella dice textualmente, brillante para contratarlo. Pero no vaya a creer que fue de un gran puesto, es un puesto de mediana calidad. Luego, cuando Wilman sale, sacan a toda la gente de Wilman Terán porque no querían tener contaminación, por decir así. Sacaron a todos y a mi hijo no lo sacaron, porque él no era parte de Wilman Terán. Doctora. Es más, ¿sabe qué pasó con mi hijo? Lo ascendieron. La vocal Yolanda Yupanqui, que trabajaba con él porque ella era directora de uno de los espacios del Consejo, lo asciende y le lleva a su lado para que le ayude a trabajar. Estuvo ahí Wilman Terán
No, estuvo fuera. Luego dijeron que él había sido cuota de Maribel Barreno, con quien yo jamás siquiera he dirigido palabra alguna. No han podido acusarlo. Continúa trabajando y es más, lo han ascendido. ¿Y sabe qué pedí yo ahora? Que regrese al puesto que tenía, que no continúe asesorando en la vocalía. Y eso es lo que ha hecho. Ahora, Fabricio, permítame por favor contarle lo del habeas corpus. Doctora, brevemente, nada más para cerrar este tema y para efectos de una precisión, ¿no se podría entender de pronto que el presidente, en este caso de la Judicatura como autoridad nominadora, tiene precisamente conocimiento de estos temas porque es la autoridad que firma los contratos? No sé si se maneje así a nivel de la Judicatura, pero podría darse también esta interpretación. Muy bien, vamos a aceptar su ejemplo, que no es posible, porque quien hace esto es primero talento humano y luego se pasa al director de cada departamento para que cada departamento decida. Es más, no es que el presidente del Consejo de la Judicatura se entera de qué funcionario de menor rango contratan, por decir así. El presidente del Consejo de la Judicatura tiene, no sé, el director general, tal vez algunos directores departamentales, pero el doctor Terán no supo que mi hijo fue contratado, no supo que fue así. Pero vamos a suponer que él lo supo, que él lo contrató y que él espera a cambio de una contratación que sucedió hace 2 años, que algún día en la vida me toque a mí, primero que él tenga un problema penal, porque creo que con el poder que tenía en aquella época, lo menos que podía esperar es tener un problema penal. Pero ¿usted cree que contratando a un funcionario de menor rango y en el casi siendo adivino, iba a pensar que un día él iba a tener un problema y que yo a los 2 años tenía que devolverle un favor concediéndole un habeas corpus? Yo le voy a demostrar que esto no es así. ¿Sabe cómo? En marzo yo ya tuve un habeas corpus de Wilman Terán y le negué de entrada. A ver, cuéntenos eso. Como antecedente. Cuéntenos ese antecedente que no lo teníamos claro y creo que es importante. Él me presentó y yo fui jueza ponente. Un habeas corpus en el que él solicitaba medidas cautelares, por decir así, la libertad, y lo que fundamentalmente se basaba era en aspectos penales. Cuando nosotros conocemos un habeas corpus, nos transformamos en jueces constitucionales. Y lo que le dije al procesado, a Terán, es: señor Terán, usted no tiene razón. Lo que usted nos está pidiendo es un asunto de la justicia ordinaria. Vaya a la justicia penal y reclame lo que nos está reclamando a nosotros. Negado de entrada, no le acepté el habeas corpus. Si debía devolverle el favor, era la oportunidad ideal para hacerlo, y sin embargo, por unanimidad, le negamos el habeas corpus. Junta, en el mismo tribunal estuvo también la doctora Caterina Muñoz, a quien tampoco tenía que devolverle ningún favor. Estábamos haciendo justicia. Es más, licenciado Vera, para este habeas corpus, como lo hago siempre y a lo mejor les consta a ustedes, yo invité a todo el país a que estén presentes en el habeas corpus. Estuvieron presentes cientos de personas en la audiencia. ¿Sabe quién no estuvo presente? Y a quien sí le invité a pesar de que no debía: la Fiscalía General del Estado. Solamente debía estar el SNAI y el director de la cárcel de La Roca. Pero no estuvieron solo ellos. Hubo un aparataje estatal impresionante en este habeas corpus, a tal punto que el señor Terán reclamó y dijo: oiga, yo estoy solo, y sin embargo al otro lado estaba el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, la Procuraduría General del Estado, el SNAI y la señora abogada representante del Consejo de la cárcel denominada La Roca. 5 instituciones a nombre del Estado, pero la Fiscalía no estuvo.
Ahora, déjenme contarles, por favor, qué es lo que él pedía. Él ahora no pedía, como la vez anterior, asuntos de aspecto penal, de que a lo mejor no estaba bien dictada la resolución, etcétera. No, él pedía un habeas corpus correctivo. ¿Qué es esto? Que nosotros debemos ver un habeas corpus no solo de cómo se detiene a una persona, cómo se formula sus cargos, puede haber ahí fallas. No, él decía, y esto es importante que ustedes lo sepan, que él por propia disposición legal, y les voy a citar a la Corte de Derechos Humanos, dentro de los principios que ellos tienen, y concretamente en el artículo 5, el literal D, dice que estamos hablando de la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Dice, tiene derecho el inculpado a defenderse personalmente y de comunicarse libre y privadamente con sus defensores. Primera cosa que alegaba. Al señor Terán, dada la palabra a la señora abogada, quiero recalcar esto, abogada del director de la cárcel, le dijimos, señora, él se está defendiendo personalmente, ¿verdad? Sí, nos dijo que sí. El caso del señor Terán tiene más de 1.600 cuerpos. Si usted me pone a mí a hacer una sentencia de un proceso de 3, 4 cuerpos, a lo mejor a mí me toma 6, 7 horas estar frente al computador para hacerla, pero luego de haber pasado, a lo mejor en audiencia, en análisis del proceso, 15 días, 3 semanas, de un proceso de 3 expedientes. Él tiene, de los muchos, solo tiene 1.600 cuerpos. ¿Sabe cuánto tiempo le daban para que él pueda analizar su proceso? Nada, ni un solo minuto. Y dio un habeas corpus en el que uno de mis compañeros le dispuso que, claro, como él reclamaba que no le dejan analizar sus procesos, él dispuso que ingrese un computador a La Roca y se le entregue, no con el, como se está haciendo aparecer, ¿no? Que le hemos dado internet. Que le dieron 8 horas, que le dieron 8 horas de internet a Terán, y que qué privilegio sí, tiene eso. Exacto, mire, ya un compañero anterior, un habeas corpus anterior, ya le dio un computador para que él pueda investigar, y ahí ni siquiera tenía tiempo. Él le dijo, denle un computador para que él esté conectado, porque estar revisando un proceso puede tomar días enteros, licenciado Vera. Pero, licenciado Vela. Sí, sí, ahora, eso le iba a decir, no me cambie el apellido. Sí, no. Tranquila, no, doctora, no se preocupe, doctora. Sí. Dele, siga. Ahora, mire, este habeas corpus que le habían dado anteriormente, le pregunté yo al señor abogado del SNAI. El computador entró y me dijo, sí, doctora, aquí tengo el oficio de que entró el computador. Muy bien. Ahora usted explíqueme cuánto tiempo le otorgan el computador, cuánto tiempo él tiene acceso a revisar sus procesos, nada más que ello. ¿Sabe qué me dijo él? Doctora, no puedo, en honor a la verdad, no puedo certificar que se haya dado el computador. Lo que sí es que el computador está dentro de La Roca, pero a él no le hemos dado eso. Entonces, ¿qué dispusimos nosotros de primera? Dispusimos que se le dé acceso a Internet. Sí, pero no como pone la gente, un acceso ilimitado, un acceso a todas las redes, no. Exclusivamente a la página del ETSACHE, es decir, de nuestra página, para que él pueda revisar ¿qué? Que pueda revisar cuando haya una boleta, que pueda revisar cuando hay un escrito, y esto, señor Vela, toma horas hacerlo. Pero, además de eso, mire, y esto es muy importante porque la gente no lo sabe, el señor del SNAI no pudo defenderse. El señor del SNAI dijo, no hemos cumplido con otro habeas corpus que dispuso que el señor Terán tenga acceso al Internet. No hemos cumplido, no puedo certificarlo.
Luego nos toca a la señora directora, o sea, a la abogada del director de la cárcel de La Roca, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Qué más acusaba el señor Terán? El señor Terán decía, vea, señora juez, señores magistrados, y tenemos las fotos que ellos mismos nos presentaron, y no estoy pidiendo ni estoy diciendo que les den una habitación cómoda, con cama, aire acondicionado, no, no, es una habitación tal vez de 1 metro de cemento, con su baño incrustado y una plancha de cemento en donde es su habitación. Me dijo el señor, la directora, ¿tiene electricidad? Me dijo, no, no tiene electricidad. Ah, bueno, está en obscuras el señor. ¿Cada cuánto él puede salir a revisar su proceso, a tener contacto con, porque él sabe quién es, no digamos su abogado, pero quién le trae las notificaciones, las novedades de su proceso? Su padre. Su padre es una persona de lo que yo pude ver de tal vez de 80 años. Él es el que le lleva de Quito a Guayaquil por poco y todos los días las novedades. Ahora, en este caso, le pregunté a la señora, cuénteme, señora, cuál es el día a día del señor Terán, porque él dice que no sale de su celda. Y ella me dijo, mire, sale a las 8 de la mañana a servirse alimentos, a las 12 sale a almorzar, entre las 12 y las 4 sale 20 minutos a tomar el sol y a las 4 de la tarde a una cena. El señor Terán le replicó y le dijo, señores magistrados, déjenme replicarle. Él preguntó y le dijo, señora directora, señora abogada del director, diga la verdad, cuéntenos que yo salgo en el mejor de los casos de la celda sin luz, sin electricidad, con barrotes de los que no sale jamás, nunca. Salgo 20 minutos cada 2 semanas. Cuando yo le pregunté a la señora abogada del director de la cárcel, sí, abogada del director de la cárcel de La Roca, le dije a la señora, mire, usted no es testigo, usted es abogada, usted viene por el director de la cárcel, cuénteme si lo que está diciendo el señor Terán es cierto o no. ¿Sabe qué dijo la directora? La abogada, doctora, me acojo al derecho al silencio. La abogada del director de la cárcel de La Roca, en un proceso constitucional en el que además debo recalcar que a lo mejor la gente no lo sabe, este no es un proceso normal. Yo como accionante puedo decir lo que quiera, puedo decir me están maltratando, me están golpeando, pero quien tiene que demostrar lo contrario es el Estado, y el Estado no lo hizo. La abogada del director de la cárcel primero dijo, quiero un abogado para contestar, y le dijimos nosotros, doctora, usted es la abogada, quiere un abogado para contestarnos. Dijo, bueno, me acojo al derecho al silencio. Esa fue la defensa del Estado, señor Vela. Esa fue la defensa del Estado. Ahora, nosotros, la doctora Muñoz y yo, no decidimos el traslado a la cárcel 4 porque dice, claro, le llevaron a un hotel 4 estrellas. Finalmente, cárcel es cárcel. Pero no lo decidimos nosotros. Lo decidió el juez de primera instancia. Él dispuso que dada su condición, porque él fue juez, él ha sentenciado a personas, y claro, estar mezclado con gente a la que yo sentencié, corre peligro mi vida. El juez de primera instancia hizo que vaya a la cárcel 4. Ahora, ¿quién decide? Y eso no está en duda. El SNAI dice, nosotros decidimos a dónde ponerle a una persona, cierto. Pero mire, la misma Corte de Derechos Humanos, cuando habla de los traslados, efectivamente dice que los traslados puede hacerle esta institución. Pero ¿qué dice? Con respeto a la vida, a la dignidad, a los derechos fundamentales. Hubo un periodista que dijo, mire, doctora Tapia, yo no dudo de su sentencia, es más, ya la hice revisar y su sentencia está motivada, pero un PPL no tiene derechos humanos. Eso fue lo que dijo un periodista. Eso lo dijo un periodista.
¿Le dijo a usted o lo dijo públicamente? Lo dijo públicamente. Bueno, no me sorprende. Programa. No me sorprende. O sea, no me sorprende. Vea, doctora, sobre lo que está diciendo, el tema del traslado, le pregunto a usted, si usted y su compañera, las dos juezas que resolvieron este habeas corpus correctivo, como le ha llamado usted, a través del cual Wilman Terán sale de la Roca y va a la cárcel 4. Le pregunto, ¿ustedes podían, por ejemplo, decir, no vaya a la cárcel 4, envíenlo a la cárcel de la Tacunga? ¿Se podía hacer eso o no se podía hacer eso, doctora? nosotros lo único que hicimos es hacer que se cumpla lo que dispuso el juez de primer nivel. Él dispuso, dadas las circunstancias especiales del doctor, de haber sido juez sobre todo, juez penal, fue mucho tiempo, presidente del Consejo de la Judicatura, no por buenos tratos, sino por su seguridad, deciden trasladarlo a la cárcel 4. Ahora, esto es muy importante y le ruego me dé solo este minuto. Por favor, dele. El SNAI es quien efectivamente decide a quién pasar, porque por seguridad, dice su reglamento, por hacinamiento, perfecto. Entonces le pregunté al abogado del SNAI y le dije, señor, explíquenos cuál es la causa para haberle pasado a la cárcel 4, porque ustedes tienen la facultad. Y es decir, la inversión de la carga de la prueba que siempre hay en constitucional, el doctor Terán no tenía que decir, a mí me pasaron por esto, no, es el SNAI. Ahora, ¿sabe qué nos dijo el SNAI? Nos dijo, mire doctora, el informe es secreto, no podemos decirle. Y le dijimos, mire doctor, este es un juez, un tribunal constitucional. Nosotros, frente a la opinión pública, disponemos que usted nos haga llegar ese informe para saber por qué le pasaron. Él dijo, la señora abogada nos dijo, mire doctora, yo voy a leer algo, y leyó, y dijo, está en peligro la vida y la sexualidad del señor Terán. Por eso se recomienda trasladar. Mándenos el informe por interno, doctora. Cuando leímos el informe por interno era exactamente lo que ella ya leyó y por eso lo puedo hacer público. Ella lo leyó. Tiene el informe sustentado para pasarle 2 líneas y media que dice además, ni siquiera se dieron el tiempo de cambiar datos. Dice, se dispone que la PPL, la PPL, Wilman Terán, por su seguridad física y sexual, se ha trasladado a otro centro. Ni siquiera dijeron a qué centro. ¿Cuál era el fundamento, señor Vela, para pasarle? Ninguno. Ellos tenían que demostrarnos al Tribunal Constitucional por qué se le debía pasar y no nos justificaron. Le dije, señora, nuevamente le pregunto, usted como abogada del SNAI, ¿tiene alguna otra justificación que me diga por qué tengo que mantenerlo en la Roca? Porque el señor Terán dijo, a mí me contaron, porque no hay informe, que corre peligro mi vida y que alguien en la cárcel de aquí de Quito, la cárcel 2 me parece que se denomina, alguien quería atentar contra mi vida y es lógico lo que él dijo, si alguien quiere atentar contra mi vida, pásenlo a él pues a otra cárcel, pero no me saquen a mí. Ahora, ¿cuánto tiempo él tiene para poder hablar con su padre que tiene que ir casi todos los días de Quito a Guayaquil? En la cárcel de La Roca, para usted poder acceder a un abogado, a usted tiene que pedir con 48 horas de anticipación una cita. Con 48 horas adicionales deciden si puede ir o no y luego le dan 20 minutos para que hable, pero además con 2 personas militares que están al lado. La misma Corte Interamericana dice que cuando usted está detenido, usted tiene derecho a tener acceso a sus abogados, pero quiero recalcarle algo aquí. Dice en total privacidad que no la tenía, porque si hablaba con un abogado, el Estado ya sabía cuál era su estrategia, por decir así. Ahora, otra cosa por la que él pide el habeas corpus y dice, mi salud mental está siendo afectada. Pedimos nosotros
que podíamos formar una comisión, ir nosotros in situ. Mi compañero, que era el juez ponente, no estuvo de acuerdo en que nos traslademos. Perfecto, no nos fuimos. Pedimos un informe psicológico. ¿Sabe de qué fecha me dieron el informe psicológico? De marzo. Y dijimos, señor, estamos en agosto. Es un informe actualizado. Uh-huh. Quiero un informe actualizado. El informe actualizado viene un poco extraño y dice que cuando estuvo en la cárcel de aquí, en la cárcel de Quito, él tenía, por supuesto, una ansiedad moderada que creo que es propia de alguien que está privado de la libertad, una ansiedad moderada propia de esto. Desde el momento en que él pasa a la roca, empieza ya a tener una alteración mayor, empieza a tener ya otras afecciones que a pesar de eso, señor Vela, hubiéramos podido con la doctora Muñoz decidir que a lo mejor intervenga un psicólogo que haga un tratamiento, pero mire lo grave de esto, y con esto creo que termino la parte de la audiencia. Sí. El señor Terán, que se defiende él mismo, saca una receta y le dice al Ministerio de Salud, ustedes me dan esta receta, ¿verdad? Pusimos en conocimiento del Ministerio de Salud y dice, sí, nosotros le dimos. El medicamento que le estaban dando y que pudimos investigar en ese momento y con el representante del Ministerio de Salud, era un medicamento que se da exclusivamente cuando hay esquizofrenia, pero una esquizofrenia grave o depresión severa. Le digo al representante del Ministerio de Salud, señor, usted me acaba de decir hace 2 días que el señor prácticamente está bien y ahora resulta que tiene una receta psiquiátrica, pero además el efecto de ese medicamento es lo grave. El efecto cuando usted toma ese medicamento es, por ejemplo, que usted no pueda levantar la cabeza si no tenga agachada su cabeza, empiece a babear, no pueda controlar sus esfínteres. Y el señor Terán, que se defiende él mismo, sacó de su bolsillo las pastillas y dijo, doctora, no me estoy tomando esto, porque así quieren tenerme. Doctora. Dopado, dormido. Doctora, sí. Brevemente, el ultimísimo de mi parte, ya con toda esta explicación y todo este antecedente, ¿cómo interpreta usted la actuación de la Fiscalía en su contra y en contra de la doctora Caterine Muñoz? ¿Cómo responde frente a lo ocurrido? Mire, de lo que yo sé, la señora Fiscal General del Estado no está aquí. El que actuó aquí es el doctor Toalongo, Wilson Toainga. Wilson Toainga. Perfecto. El fiscal subrogante. Perfecto. El fiscal subrogante fue quien actuó. La doctora, señora Fiscal General, sé que no está aquí, él está encargado de la Fiscalía. El señor, y perdóneme que lo diga así, el señor, usted, señor Toainga, no se encontró con cualquiera, con 2 juezas, quien quiera. Está la doctora Caterine Muñoz, que fue presidenta subrogante de la Corte, y yo, que ahora soy presidenta subrogante. Nosotros no tenemos rabo de paja y no nos asustamos. Nosotros dictamos sentencias en base a derecho y por eso me he permitido pedir de favor a la prensa que me dejen y que nos dejen explicar nuestra sentencia. Tenemos ahora, señor Vera, ¿sabe por qué estoy aquí en donde usted no sabe que estoy? Porque la Fiscalía dictó en mi contra una orden de inmovilización y traslado a la Fiscalía para tenerme hasta 12 horas, para sacarme una declaración de no sé qué, porque no me han dicho de que estoy acusada, de que estoy investigada. Ustedes, a través de las redes sociales, me he enterado que es cohecho a nosotros. Mire, estoy pidiendo hoy un habeas corpus, que también es un habeas corpus especial. Es un habeas corpus en el que pido, señor fiscal, déjeme, a mí, mire, a muchos jueces que estaban acusados de, ahí sí, de tráfico de influencias, cohecho, de haber recibido dinero, de haber dado favores, de haber sacado a narcotraficantes por los que nosotros luchamos.
A ellos les dieron día y hora para que vayan y acudan a la fiscalía. A nosotras no. A nosotras nos están buscando para inmovilizarnos y llevarnos a la fiscalía, que hacer otro show. Mire, mi habeas corpus lo que pide es, señor fiscal, a mí no me tiene que inmovilizar. Dígame día y hora y yo estoy presente. Yo, así como estoy aquí frente al país, yo voy a irle a contar a usted lo que usted Correcto, doctor. quiera saber de mí. Pero también quiero advertirle algo, señor Toainga, y además a mi compañero conjuez. Escogieron un conjuez civil porque el señor fiscal puede pedir lo que quiera, pero quien ordena es el juez que me allanen mi casa, que allanen nuestras oficinas, donde no encontraron nada, por supuesto. También quiero decirle al señor juez, además, un conjuez puesto sin ningún concurso, investigado por varias situaciones, que yo voy a ir con todo. Voy a pedir error inexcusable porque usted no tenía ningún fundamento para allanar mi casa y allanar mi despacho. Hubiese sido suficiente con que me diga, explíquennos por qué tiene esta sentencia. ¿Sabe con qué fue la fiscalía a mi compañero conjuez a pedirme el allanamiento de mi casa? Con una llamada al 1-800 delito de quién sabe quién, a decir, oiga, han dictado una orden de un habeas corpus a favor del PPL Wilman Terán, yo creo que debe investigarse. Con eso, un compañero conjuez se atrevió a declarar un allanamiento de oficinas y de casa de la presidenta subrogante de la Corte Nacional y de la expresidenta de la Corte Nacional, que como le digo, nuestras actuaciones de la doctora Muñoz y mías están todos los días públicas. Nuestras sentencias jamás han sido observadas, menos un habeas corpus. Correcto, doctor. ¿Quién debe observar nuestro habeas corpus? Sí, la Corte Constitucional si considera, pero que un juez nos ordene el allanamiento sin fundamento alguno, eso es causal de error inexcusable y así vamos a actuar. Doctora Emma Tapia Rivera, yo le quiero agradecer por estos minutos. He procurado incluso en varios tramos, no le hemos interrumpido para conocer su relato, porque es el primer relato así en extenso que usted hace, y creo que es revelador lo que usted señala sobre lo que ha pasado. Veamos qué pasa en estas horas. Doctora, gracias por estos minutos y estamos pendientes de su caso. Muy gentil. Gracias. Sincero, de verdad, le quedo muy agradecida. Es la primera entrevista que doy y creo que tengo la seguridad de que se me escucha gracias a la audiencia que usted tiene y espero de verdad que asimismo mis compañeros hoy me concedan el habeas corpus para poder acudir personalmente a la Fiscalía. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a la doctora Emma Tapia Rivera que ha estado con nosotros. Ahí tienen ustedes la explicación de nuestra invitada sobre un tema que provocó una protesta generalizada. Yo creo que con excepción de la Fiscalía y de algunos ahí opinadores que dicen cualquier cosa en las redes, a nivel gremial, a nivel del cuerpo de abogados, abogados en libre ejercicio, la propia asociación de jueces, se han referido justamente a la necesidad de precautelar la independencia judicial, sobre todo cuando en este caso, o sea, y esto se reveló el último fin de semana, les allanan las oficinas e incluso la vivienda por una denuncia anónima al 1-800 delito. Pues yo creo que no tenía nada que ver con esta narrativa que se pretendió colocar el último fin de semana, que también la ha explicado la doctora respecto de la situación de su hijo como servidor de la función judicial. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.